Puede que te sorprendas de este apartado, ya que siempre se ha dicho en el sector que los concentrados de suero poseen un 80-82% de prote y los aislados un 90-95%, pero la realidad es que no es así. ¿Quieres comprar proteína de suero y no sabes qué parámetros tener en cuenta para elegirla según tus necesidades? Quédate en este vídeo que te lo voy a explicar absolutamente todo. La proteína en polvo no deja de ser una fuente proteica más, como lo son los huevos, el pescado, otros lácteos, la carne o las legumbres. Se puede utilizar por temas como la comodidad, rentabilidad económica, por tener buen sabor o por su alto contenido de proteínas y también su alta calidad proteica. Aunque te digan que hay que empezar a tomar proteína en polvo ahora que vemos los supermercados repletos de alimentos altos en proteína, decirte que no es necesario para tus objetivos. Para mí a nivel práctico la proteína en polvo es más un alimento que un complemento alimenticio, ya que nos aporta proteínas dietéticas al igual que pueden hacer otros alimentos altos en proteína. Asimismo, a pesar de que se categoriza de forma general como un complemento alimenticio o suplemento, también puede legislarse como alimento. Por cierto, si quieres saber cómo se fabrica la proteína de suero, tengo un vídeo por aquí que seguro que te va a interesar muchísimo. Comenzamos con lo más básico, y es el tipo de producto de proteína de suero. Existen los concentrados, aislados e hidrolizados de suero. ¿Cuál comprar? De forma muy sencilla y sin entrar en concepto de tecnología alimentaria, te voy a explicar cuáles son las diferencias entre los tres productos. El concentrado de suero es el que menos porcentaje de proteína posee y más carbohidratos y grasa tiene, de ahí a que sea el tipo de producto más económico. En cuanto a sabor, sin duda es el más sabroso, pero a nivel digestibilidad a algunas personas es cierto que les sienta mal por contener más lactosa o por una determinada composición de la formulación del producto en cuanto a los aromas, edulcorantes y otros aditivos. En segundo lugar tenemos el aislado de suero, o como también se conoce por su traducción al inglés, isolate o ISO. El aislado es más caro que el concentrado porque tiene más porcentaje de proteínas y menos trazas de grasas y carbohidratos. Además, otra ventaja del aislado es que no genera problemas digestivos a casi nadie, siempre que sea obviamente un buen aislado. Eso sí, en cuanto a sabor es menos sabroso que el concentrado. A pesar de que tiene muy poca cantidad de lactosa, sí que tiene, aunque en cantidades ínfimas. También te digo que conozco a muy pocos intolerantes a la lactosa que no puedan tomar aislado de suero. Es muy frecuente además recomendar el aislado al típico consumidor que no le sienta bien el concentrado de suero. Y por último tenemos los hidrolizados de suero, que pueden ser hidrolizados de concentrado o hidrolizados de aislado, y dependiendo del producto el grado de hidrólisis será mayor o menor. Es el producto más caro dentro de las proteínas de suero debido a que es la que más porcentaje de proteína tiene, aunque el aumento sería de un 3-6% respecto a un aislado. La verdad es que no es ninguna barbaridad. Es sin duda la que peor sabor tiene debido a la hidrólisis aplicada a las cadenas proteicas. Además de ese pequeño aumento de proteína, la otra ventaja de los hidrolizados es que a nivel de digestibilidad es el mejor producto, pero el sabor es horrible en muchos casos. Por ejemplo, algunos hidrolizados les exceden de edulcorantes para solventar el amargor que poseen los péptidos y los aminoácidos libres. En conclusión, ¿cuál de las tres elegir? Pues mira, para el común de los mortales, mi recomendación profesional es que tires del concentrado, no hace falta nada más. Eso sí, si te sienta mal o quieres probar un producto más premium, vete al aislado. Y si eres un sibarita o tienes muy en cuenta el tema de la digestibilidad, pues un hidrolizado de aislado, por ejemplo. Vale, ya hemos hablado de las características básicas de los tipos de productos de whey protein, pero ahora vamos a adentrarnos en los porcentajes reales de macronutrientes de cada producto. Puede que te sorprendas de este apartado, ya que siempre se ha dicho en el sector que los concentrados de suero poseen un 80-82% de prote y los aislados un 90-95%. Pero la realidad es que no es así. Antes debemos entender que el porcentaje de macronutrientes final de un producto de whey protein depende de dos cosas. 1. La materia prima base de whey protein que contenga el producto. Y 2. El resto de ingredientes que se adicionen al producto. Aditivos como emulgentes, aromas, edulcorantes, también cacao. Cuanto más ingredientes se adicionen en el producto final, menos porcentaje de proteína tendrá el producto, ya que estos ingredientes ocupan una parte del peso total del producto y así disminuyen el contenido final de proteína dietética. Por tanto, una whey protein sin sabor, o como también se denomina sabor neutro, tendrá más proteína dietética que un producto de sabor, ya que el neutro no tiene aditivos como pueden ser los aromas
aromas o el edulcorante. Y ya ni te digo cuando es un producto con sabores chocolateados, donde la inclusión de cacao desciende aún más el porcentaje de proteínas. Ahora voy a mostrarte los porcentajes reales de macronutrientes que tiene un producto final de whey protein. Serán mayores o menores dependiendo de, como te dije antes, la materia prima base y de los ingredientes adicionales que posea. Los concentrados suelen rondar entre el 66 y el 78% de proteínas, siendo lo más frecuente un 72, 73, 74. En cuanto a carbohidratos suele estar entre 5 y 11%, y en cuanto a grasa entre un 6 y un 8%. Los aislados suelen estar a nivel proteico entre un 74 y un 87% de proteína, siendo la media un 82, 83, 84. Entre carbohidratos suele estar entre 2,5 y 5%. Aquí también se incluye la fibra, por supuesto, pero hay un gramo aproximado de lactosa. Y en grasa entre menos de un 0,5 y un 2,5% de grasa. Y por último, los hidrolizados suele tener un 84-89%, o sea, un 3-6% superior que los aislados. A nivel de carbos, entre 1,5 y 3% de carbohidratos, y a nivel de grasa, entre menos de 0,5 y 1,7% de grasa. Y ahora mucha gente se preguntará, ¿cómo es posible que todos los productos hayan descendido entre un 8 y un 10% de proteínas respecto a lo que siempre se ha publicitado? ¿Hemos sido engañados? A ver, es cierto que en la historia de la suplementación ha habido numerosos fraudes, pero esto por suerte está cada vez más controlado y se hace menos. Esto lo vas a entender muy rápido. Vamos a coger de ejemplo la ficha técnica de una materia prima de Volac, como es Volactive Ultra Whey 90. Esta materia prima se vende comercialmente como un aislado de suero que posee una media de 1,92% de proteína. Lo primero que tenemos que fijarnos es que en algunas fichas técnicas nos proporcionan unos valores proteicos basados en un factor de conversión ajeno a la Unión Europea, es decir, de nitrógeno por 6,38. Que es el que se suele emplear en lácteos. En nuestra legislación se multiplica por 6,25, no por 6,38. Asimismo, nos lo añaden en materia seca. Esto no tiene ningún sentido y es una característica que solo se suele dar en la industria de los suplementos. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si tenemos un bote de claras de huevo y miramos sus valores nutricionales, la proteína de la información nutricional viene marcada en base al producto real, con la humedad y con todo lo que conlleva una clara de huevo, pero no en materia seca. Si la proteína estuviese marcada en materia seca, el porcentaje de proteína sería muchísimo más alto en la clara de huevo. Pero es que no sería real, porque la clara de huevo tiene humedad per se. Pues lo mismo ocurre con la proteína de suero. No se puede etiquetar en materia seca porque cuando consumimos la proteína de suero, la proteína ya contiene humedad. Por eso, en la misma ficha técnica, Volac hace unas aclaraciones respecto a la cantidad de proteínas. Como puedes ver, aparecen 4 formas diferentes de cuantificar la proteína en el producto. Si cumplimos la legislación europea y no cuantificamos la proteína según materia seca, tal y como debería ser realmente, tenemos unos valores que oscilan entre el 84,2% y el 87%. Si comparamos con los valores máximos de nitrógeno por 6,38 en materia seca, existe una diferencia significativa entre el valor real proteico. Esta es la razón real de por qué se ha etiquetado mal durante décadas y por qué siempre se ha pensado que la proteína de suero tenía un 10% más de proteína de la que tiene realmente. Quitando temas de fraudes que también ha habido, hay veces que esto se ha hecho mal por desconocimiento, no porque haya sido adrede. Ahora, quedándonos con los valores reales, debemos saber que estos hacen referencia a sabores neutros, donde solo exista la materia prima. Pero si añadimos al producto otros ingredientes como aromas, edulcorantes, colorantes o cacao, los valores proteicos pueden reducirse entre un 1 y un 10%. Otra de las cosas que tienes que tener muy en cuenta es que mires que en los ingredientes del producto no aparezcan sustancias nitrogenadas que hagan que aumente el porcentaje de proteína bruta de forma muy económica. Esta es la mítica técnica del aminospicking, la adición de compuestos nitrogenados baratos como la glicina, creatina, glutamina, alanina, taurina o leche en polvo, con el fin de aumentar el porcentaje de proteína bruta, reflejando un porcentaje proteico que es un engaño en el etiquetado, ya que una parte de dicho porcentaje es de nitrógeno no proteico. Además, otros aminoácidos muy económicos como la glicina, la alanina o el ácido glutámico se suelen añadir como extra para mejorar la palatabilidad del producto a través de los sabores dulce y umami, es decir, que el producto esté más rico.
La técnica del amino speaking es una práctica legal hoy día, aunque para que sea legal los ingredientes deben estar declarados en el etiquetado. Además, el problema se agrava sabiendo que por la actual legislación de etiquetado, la proteína bruta se calcula por el método Yeldahl, el cual ha demostrado no ser un método eficaz para detectar adulteraciones, ya que no diferencia entre nitrógeno proteico y nitrógeno no proteico. Ejemplificando el problema, si nos referimos a la creatina, que ha sido un compuesto muy utilizado en amino speaking, la creatina posee una densidad de nitrógeno del 32%. Conociendo que la legislación fija la proteína bruta en un 16% de nitrógeno de media, 1 gramo de creatina reflejaría en el etiquetado 2 gramos de proteína bruta, lo cual se estaría produciendo un resultado abultado en el porcentaje de proteína final. Fíjate bien que la proteína que elijas no contenga estos ingredientes. Por ejemplo, esta de Full-Gas, que es la marca con la que trabajo actualmente y desde hace muchos años. Aquí llegamos a un punto importante: comprar la proteína con sabor o sin sabor. Generalmente las primeras compras suelen inclinarse hacia las opciones con sabor, que resultan más atractivas y son especialmente prácticas si se piensa utilizar la proteína en repostería. Sin embargo, con el tiempo muchos consumidores prefieren la proteína sin sabor, a menudo debido al cansancio que producen algunos sabores y aromas artificiales, además de los edulcorantes. Existe una estrategia común entre algunos consumidores que consiste en mezclar proteína neutra y proteína de sabor en proporciones iguales, al 50%. Esta aproximación combina los beneficios de ambos tipos, el sabor mejorado y una mayor pureza del producto. Así que puede ser una buena estrategia. Los beneficios de elegir proteína sin sabor son claros. Se obtiene un producto más puro en términos de contenido proteico y con menos trazas de grasas y de carbohidratos. Además, suele ser una proteína más económica, dado que como no incluye los costos adicionales de aromas, edulcorantes y otros aditivos, pues sale mucho mejor. En cuanto al sabor de la proteína sin sabor, este puede compararse al de la leche en polvo desnatada, lo cual no le gusta a mucha gente. Algunas personas encuentran desagradable este sabor, que sabe como a sabor lácteo puro, mientras que otras, en la que me incluyo, no lo consideramos desagradable en absoluto y sinceramente me gusta. Y terminamos el último parámetro con una reflexión inesperada, y no es otra que preguntarte: ¿necesitas de verdad proteína en polvo en tu dieta? ¿Es por comodidad, es por rentabilidad o es porque te apetece directamente? Te lo digo porque en ocasiones lo veo un sinsentido, la verdad. A veces cuando trabajo con mis clientes, al comentarme su historia dietética habitual, veo que se incluye una cantidad de proteína dietética que supera con creces los requerimientos proteicos con alimentos básicos como el pescado, la carne, legumbres, lácteos. Entonces sinceramente noto que a veces se incluye la whey un poco por inercia. En estos casos suelo explicar la situación y se decide con el paciente, pero hay veces que no le veo sentido. Pues nada, gente, espero que te haya gustado y que te haya servido. Ya sabes, si te ha gustado, dale a like, suscríbete y recomiéndalo. Un fuerte abrazo.